Buenas alumnos, seguimos aquí con esta serie de videos. Estamos pensando cuestiones que tienen que ver con la oralidad y con la escritura. Vamos a pensar ahora qué lengua es la que hablamos nosotros. ¿Todos hablamos el mismo español? Es una pregunta que ya nos habíamos hecho antes cuando hablábamos de la comunicación. ¿Es la misma lengua la que hablamos todos los que hablamos español? ¿Es la misma lengua la que hablamos aquí en Tucumán que la que se habla en Buenos Aires, que la que se habla en México, que la que se habla en España o en Chile? Otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿de quién es la lengua? ¿Acaso alguien tiene el poder sobre la lengua? ¿Acaso yo soy el dueño de la lengua? ¿Y dónde está la lengua? ¿En mi cabeza? ¿En los libros? ¿En las cabezas de todos? Estas preguntas han ido planteando a lo largo de la historia de los estudios de la lengua una serie de problemas que han ido encontrando distintas respuestas a lo largo del tiempo. La lengua es algo que está vivo, que está cambiando permanentemente. La lengua es algo que va mutando, que se va transformando y que se va acomodando a la medida en la que pasa el tiempo y que las personas tenemos necesidades de comunicar cosas distintas. Pero además también porque nosotros los usuarios vamos cambiando y modificando y nuestra manera de hablar va haciendo que la lengua que usamos todos los días se hable de manera distinta y que la gente incorpore en su manera de hablar algunas cosas que antes no utilizaba o deje de utilizar algunas palabras que se usaban mucho antes y ahora ya no se usan. Si lo pensamos así, nosotros hablamos una forma muy particular del latín. Latín es la lengua de la cual devino el español. Esta evolución, esta transformación nos permite hablar de variedades de una lengua. Cuando hablamos de lengua, ¿sí? Recordamos esta forma de expresarnos, de comunicarnos, que es un conjunto de palabras y que tiene sus reglas particulares de combinación. Estamos hablando de una forma más o menos consistente o más o menos estable de comunicarnos, que todas las personas que se dicen hablantes de la misma lengua deberían poder entender. El principio que hace que una persona diga esta persona está hablando la misma lengua que esta otra es lo que se llama la mutua inteligibilidad, que es inteligible, que es comprensible para ambos hablantes. Yo digo que hablo la misma lengua que una persona de Buenos Aires porque yo puedo hablar con una persona de Buenos Aires y esa persona me va a entender. Digo que hablo la misma lengua que un español porque esa persona habla una lengua que yo puedo entender y yo hablo una lengua que esa persona puede entender. Decimos que hablamos la misma lengua que los chilenos, en principio el español es el mismo, pero nos suenan tan distintos que decimos realmente se trata de la misma lengua, y ahí es donde hablamos nosotros de variedades. La variedad es esa forma que tiene la lengua, una variedad, una especie de la lengua, va adquiriendo distintas manifestaciones según el tipo de variable que le esté afectando. Hay 4 variables que nosotros vamos a considerar. En este caso estoy siguiendo a 2 sociolingüistas, a Peter Truchil y Juan Manuel Hernández Campoy, que tienen un diccionario de sociolingüística. La sociolingüística es la rama esa de la lingüística que se encarga de estudiar cómo va cambiando la lengua bajo distintas variables. Y ellos proponen que hay 4 variables, hay muchas, pero vamos a agruparlas en 4, que nos van a permitir clasificar a una lengua determinada. ¿Qué lengua hablamos los tucumanos, por ejemplo? Para poder responder a eso vamos a pensar en estas 4 variables. La primera variable a tener en cuenta es el tiempo, como ya les había dicho antes. Nosotros podríamos pensar que hablamos una variedad muy lejana del latín. El tema es que decimos que son lenguas distintas porque no son mutuamente inteligibles. El latín que se hablaba en el siglo I que el español que se habla en el siglo XXI. Tampoco es lo mismo el español que se hablaba en el siglo XI, ese tempranísimo español, que el español que se habla ahora. Ni siquiera hace 300 o 400 años atrás, aunque ese ya se aproxima mucho a la lengua que conocemos hoy. Esos cambios que se producen en el tiempo, que responden a la variable tiempo, son variedades diacrónicas de una lengua. ¿Sí? Diacronos a través del tiempo. Las variables diacrónicas hacen referencia a cómo va cambiando la lengua a lo largo de su historia, pero también a cómo va cambiando la lengua a medida que pasa el tiempo en las personas. A medida que uno crece, la misma lengua también va cambiando y el factor edad también es un factor que influye en este caso.
La más conocida de todas es la variable lugar. Cuando nosotros estamos pensando en cómo hablan las personas de distintos lugares, ahí estamos hablando de las variedades diatópicas de una lengua. Sí, la variable lugar significa que en distintos lugares yo voy a hablar distintas formas de la lengua. Esto es por muchísimos motivos. Uno de los más importantes es con qué lengua se mezcló, con qué otras lenguas se mezcló esa lengua que estamos hablando antes en el tiempo, en ese lugar determinado. Pensemos que aquí en Argentina, en esta zona donde estamos nosotros, había más mezcla con el quichua, por ejemplo, que por ejemplo en Misiones, donde se mezcló más con el guaraní, por ejemplo, o en Paraguay es mucho más evidente, o en México, donde se mezcló con las lenguas náhuatl, las lenguas de las culturas azteca, por ejemplo, que dieron lugar a formas distintas de expresarse y de entender y de hablar y de pronunciar la lengua que nosotros conocemos. Entonces, cuando hablamos de regiones, hablamos de un concepto que se ha utilizado mucho tiempo, que es el de dialecto. El dialecto hace referencia a esta misma lengua que tiene formas distintas de hablarse según el lugar donde se habla. El problema del concepto de dialecto es que durante mucho tiempo decir este habla un dialecto era algo como mal visto. Es como, esta persona no debería hablar así porque habla un dialecto. Es como de segunda mano. Cuando en realidad un dialecto es algo muy importante. Es un patrimonio cultural que hay que preservar, que hay que cuidar y que hay que mantener. Y también hay algunas peleas, diferencias o opiniones muy, muy fuertes al respecto de cuando un dialecto deja de ser dialecto y comienza a ser una lengua. Esa pelea se tiene, por ejemplo, en la región de Cataluña, en España, donde se habla el catalán, y una de las grandes discusiones es si el catalán es un dialecto del español o si es una lengua diferente. Y los catalanes defienden que es una lengua distinta y que este principio de mutua inteligibilidad, uno puede escuchar el catalán y entender más o menos qué es lo que están hablando, pero no es lo mismo, pero es lo mismo que nos pasa si escuchamos a alguien hablando en portugués o a alguien hablando en italiano. Es muy probable que muchas palabras entendamos, pero no está el principio de mutua inteligibilidad, y hay cuestiones donde las mismas personas se sienten identificados y dicen, no, esta es mi lengua es distinta de la tuya, porque tiene tales características. Entonces, para debates muy profundos dentro de los estudiantes de las lenguas, pero lo importante que les tiene que quedar en claro es que las variedades diatópicas, las que dependen de los lugares o los dialectos, son también una forma de expresarse de una misma lengua. Y son todas igualmente válidas. Eso es algo sobre lo que volveré después. Otro factor que influye, que es muy importante, es el de los estratos sociales. Las variedades diastráticas de una lengua tienen que ver con la clase social de las personas. Hablamos aquí, por ejemplo, de la lengua que habla una persona que ha ido a la escuela, que ha tenido su formación académica, que luego accedió a estudios superiores, que no es la misma que la lengua de una persona que jamás tuvo acceso a la alfabetización. La educación también influye en la manera de expresarse de una persona. Y uno puede reconocer y decir, bueno, esta persona corresponde a tal clase social porque habla de determinada manera. Si ustedes ven parodias en internet de los villeros, por ejemplo, tienen una manera de hablar y dice, claro, este habla así porque es villero. Y eso genera muchísimos estigmas y es muy complicado pensar en habla así porque eso separa, segrega, diferencia, y no es la idea. La idea es entender que la escolarización ha influido, pero eso no significa que una persona hable mal. Nunca podemos hablar de que las personas hablan bien o mal. Habla mal cuando no es inteligible. Habla mal cuando tiene un problema de lenguaje, en la fonación o en algo, y es imposible comprender. Uno dice, hable bien porque no le entiendo. Bueno, ahí podemos decir que habla mal. Pero no entender porque utiliza una variedad distinta no es hablar mal. Es una falta de conocimiento de la variedad de la otra persona. Yo no le puedo decir a un catalán, usted habla mal, hable en español, porque está hablando otra lengua, como no se me ocurriría decirle a alguien que habla inglés que habla mal, porque está hablando en otra lengua distinta. Ahora, si habla el español y conjuga mal los verbos y uno no comprende si está hablando del pasado, del presente o del futuro,
Bueno, ahí es otro problema. Pero eso no tiene que ver con la escolarización, eso tiene que ver con una circunstancia contextual, circunstancial y particular. La idea de la variedad diastrática es pensar que la escolarización dota de distintas maneras de hablar a distintos sectores sociales que tienen que ver, sí, mucho con la escolarización, con la clase socioeconómica, con la edad también de la persona, ya lo habíamos dicho cuando hablábamos del tiempo, tiene que ver con el género de las personas. Podríamos pensar que no es lo mismo cómo hablan los varones que cómo hablan las mujeres. Bien. La última variedad es la variedad diafásica, cara, faz, rostro, que tiene que ver con el contexto particular, el momento, la situación de comunicación. La variedad diafásica reconoce lo que se llaman registros. Los registros son las formas que tiene la lengua de ser más o menos formal, más o menos coloquial. Se reconocen esos dos registros, el español coloquial y el español formal. En español es muy fácil reconocerlo porque tenemos palabras marcadas específicamente que nos dicen esta persona está siendo formal o está siendo informal, que son las diferencias entre vos y usted. ¿Sí? Cuando uno trata de usted a una persona hay una relación formal en esa situación comunicativa. En cambio, si uno tutea a una persona, eso es una situación informal y coloquial. Ese es el registro. Y en español es más fácil de notar que en otras lenguas. En otras lenguas es más difícil de hacer marcar y uno tiene que estudiar mucho para entender cómo funciona eso, pero en español es bastante más sencillo. Ahora, ¿qué lengua hablamos cuando estamos en el aula? ¿De qué estamos pensando? Estamos pensando en la lengua del siglo XXI, esa es difícil que podamos escapar. Tenemos que pensar que hablamos un español tucumano, nos guste o no, y espero que les guste porque hay que estar orgulloso de la lengua que uno tiene, y si uno puede cambiar esa manera de hablar, uno tiene que entender que lo que está haciendo es elegir distintas variedades de la misma lengua y que uno tiene un conocimiento más amplio que una persona que solo habla su variedad. No es que uno cambia porque quiere ser distinto, sino que uno se va adaptando y se va adecuando a la situación comunicativa. Y eso es más valioso que discriminar, que retar. Si yo tengo un alumno que habla muy marcadamente un tucumano, que por algún motivo, por mi formación o por la manera en la que me fui expresando, me dicen, ay no, este habla mal. No, este habla como sabe hablar, con su variedad, y yo tengo que enseñarle a hablar otra variedad que también es válida en otros contextos. Normalmente en la escuela uno evita porque uno tiende a lo que se llama una variedad más estandarizada, más normalizada de una lengua. Esto me lleva al último concepto, que estoy siguiendo a otro sociolingüista, que es Francisco Moreno Fernández, que es el concepto de estandarización. No es de él el concepto, es mucho más antiguo, pero me gusta la manera en la que él lo desarrolla. Cuando uno habla de estandarización, uno habla de cómo las lenguas van eligiendo un conjunto de características que van poniendo como norma. Esto es así y esto es lo que yo tengo que hablar. Eso es lo que se reconoce como variedad estándar, que es un invento, que es ficticio. Nadie habla en variedad estándar. Han escuchado ustedes hablar del neutro, ¿sí? Como hablan en los dibujos animados, en las series mexicanas. Me voy a hacer un emparedado, y acá nadie dice emparedado, acá decimos sándwich. Esa diferencia, eso es lo que se llama, se tiende a la neutralización porque es algo que todos los hispanohablantes podemos reconocer. Y responde a una estandarización porque decimos, bueno, esto es lo que yo voy a encontrar en el diccionario, entonces es estándar. Todo el mundo debería poder entender. Los estándares sirven para eso, para mantener la mutua inteligibilidad. Pero de vuelta, la lengua es algo que está vivo. Y como está vivo, va cambiando a través del tiempo, va transformándose. Y nosotros tenemos que poder adecuarnos a esas transformaciones y no nos quedamos atrás. La lengua estándar es necesaria conocerla porque es la lengua que uno va a utilizar principalmente en la escritura. Los documentos escritos tienen un altísimo grado de estandarización y de neutralización. Se borran mucho las marcas autóctonas y regionales. Por eso es tan difícil el pasaje de la oralidad a la escritura, porque uno habla de una manera en su casa y escribe de una manera muy distinta. Por eso a veces incluso parecen lenguas distintas, pero seguimos hablando del español y de la riqueza que tiene para poder producir tantas variedades
que siguen siendo mutuamente inteligibles. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué lengua hablamos en la escuela? Hablamos español del siglo XXI, hablamos un español tucumano, ¿sí? Hablamos un español escolarizado, eso indudablemente si estamos desde el rol de profesores, y hablamos un español formal o coloquial. Eso les voy a dejar para que lo piensen ustedes, porque las respuestas pueden ser muchas. ¿Qué es mejor? ¿Qué conviene más? ¿Siempre puedo mantener la formalidad o a veces conviene que sea coloquial? Eso piénsenlo ustedes. Bueno, espero que se haya comprendido este tema. Es complejo, pero es una invitación para ir pensando estas cuestiones. El problema aquí central es qué lengua hablamos y si está bien o mal que hablemos esa lengua. Lo seguimos pensando en los próximos videos. Gracias por estar ahí.